se dedican exclusivamente a trabajar a la patología intersticial. Estamos hablando de 134 variantes que se describen en lo que se llama fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial difusa. Por lo tanto, es un campo muy interesante para el estudio, para la investigación. Dada que todavía no hay fármacos que puedan solucionar el problema de fondo y que solamente estamos dando, hasta hace 10, 15 años estaba dando paliativos, ahora hay alguna medicina o medicación que puede autolimitar o enlentecer el proceso, digamos así. Dos fármacos que están en ese camino, pero todavía no hay nada que pueda solucionar o detener el proceso, ¿no? Entonces, por eso yo digo que es un campo con un potencial enorme en lo que se refiere a investigación. Muy bien, entonces vamos a hablar a lo que estamos programados ahora, ¿de acuerdo? Aló, ¿perciben las diapositivas, por favor? Sí, doctor, sí se ven las diapositivas. Correcto. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre el título es síndrome bronquial, que implica estudiar las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores, ¿no? Cuando hablamos de síndrome bronquial, implícitamente querría decir que solamente estamos tocando la vía inferior, pero en verdad el cuerpo humano es todo un sistema integrado, de tal manera que cuando hablamos de problemas obstructivos, generalmente y siempre es así, se generan inicialmente en la vía respiratoria superior. Por tanto, tratar de dividirlos y solamente hablar de vía aérea inferior sería un despropósito. Entonces, los objetivos de esta clase van a ser fundamentalmente identificar signos y síntomas del aparato respiratorio y, en segundo lugar,
determinar cuáles son las características de los síndromes de las vías aéreas, tanto superior como inferior. Reconocemos que existe dentro del panorama respiratorio los síndromes respiratorios bronquiales, parenquimales, intersticiales, pleurales, mediastinales y vasculares. Toda esta gama de síndromes son los que engloban realmente toda la patología respiratoria. Y para entrar de lleno a estudiar estos síndromes es importante recalcar la importancia de la generación y la confección de una historia clínica perfectamente bien hecha. Y digo, y subrayo, perfectamente bien hecha, porque una historia clínica a medias o medianamente construida o escasamente construida realmente no va a ayudar en nada en conseguir el objetivo final, que es plantear una hipótesis diagnóstica. Entonces reitero y repito, historia clínica es fundamental, ¿no? Y dentro de la historia clínica tenemos herramientas importantes para el diagnóstico, que son estas que vamos a trabajar, que son la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. La sumatoria de estas dos, o sea, esto forma parte de la historia clínica, el examen clínico que tiene estas herramientas nos va a ayudar a determinar, mediante la historia clínica encontraremos los signos y síntomas, y los cuales tenemos que engarzar juntamente con el examen físico, y mediante estas estrategias poder al final plantear una hipótesis diagnóstica. Tenemos que recordar también el campo donde estamos trabajando. Decíamos que la vía aérea superior es importante, que está integrada obviamente a la inferior, y tendríamos que recordar cómo inicia esto, ¿no? La vía tiene una entrada, un ingreso que es a nivel de las coanas, anatómicamente, todo este vestíbulo, interviene en todo este sistema de fosas nasales, la faringe, toda la cavidad oral, llega hasta la altura del cartílago cricoides. Todo este sistema de conducción inicial corresponde a la vía aérea superior y tiene dentro de sus elementos una serie de estructuras anatómicas que participan también dentro del mecanismo de la respiración, ¿no? Tenemos, mediante un sistema de conducción, tenemos la faringe con sus diferentes secciones, la epiglotis, todo el aparato fonador que es las cuerdas bucales, la laringe, hasta el cartílago cricoides, ¿no? Digamos que del cartílago cricoides hacia la foanas o las coanas o las fosas nasales constituye la vía aérea superior. Y a partir del cartílago cricoides hacia abajo incluye tráquea con todos sus elementos anatómicos, con los bronquios, la carina con los bronquios principales, derecho, izquierdo, bronquios lobulares, bronquios cementarios, bronquios respiratorios, que hasta llegar a constituye ya la vía aérea baja, ¿no es cierto? Muy bien. Importante recordar todas estas estructuras que ustedes ya la conocen, ¿no? Luego el pulmón con sus elementos, con sus segmentos bronquiales en diferente distancia, ¿no? Cada uno reduciendo el numen y la zona de acuerdo al territorio parenquimal que esté comprometido. Tenemos bronquios lobulares, tenemos los bronquios cementarios, tenemos los bronquiolos respiratorios al final, que van a unirse juntamente con los sacos, los tubos alveolares, los sacos alveolares y el alveolo como la parte final y distal y la unidad fundamental del aparato respiratorio. Y todo este sistema anatómico que hemos estado mencionando se puede resumir en este eje, ¿no? Tenemos los bronquios principales que se van a dividir, se van a dicotomizar en bronquios lobulares, ¿no? En bronquios cementarios y en bronquiolos de tipo terminal. Y se van a ir dicotomizando, dividiéndose hasta
el bronquiolo 16, 15 o 16, donde terminan los bronquiolos terminales, y a partir del 17, de la 17 dicotomización, empiezan los bronquiolos respiratorios, junto con el 18, 19, hasta llegar a los 20, más o menos, que es los conductos, los sacos alveolares y el alveolo. Esa es más o menos la escalera y la distribución anatómica en la que vamos a trabajar. Y dentro de todas estas estructuras anatómicas, fundamentalmente vamos a encontrar cuando se van a alterar por razones A, B o C, desde el punto de vista, si son agredidas desde el punto de vista respiratorio, toda esta anatomía va a dar sintomatologías, ¿no? Signos y síntomas. Y esta es la gran base de datos, todo este menú que presentamos acá son los signos y síntomas del aparato respiratorio. Y que si ustedes comienzan a observar, faltan algunos, evidentemente algunos que no están escritos ahí, pero si nosotros tratamos de ordenar, digamos, todos estos signos y síntomas, y desde el punto de vista dónde generan, dónde la génesis, en qué estructura anatómica aparece, es muy fácil. Entonces, si estamos hablando de vía respiratoria superior, por ejemplo, y tenemos pues un compromiso, acá por ejemplo faltaría el término congestión nasal, rinorrea, dificultad para respirar inicialmente, ¿no? Todos estos síntomas, por ejemplo, estarían en lo que es la vía respiratoria superior, en lo que compete al área de la fosa nasal, etc. Y ahí aparecen patologías como el goteo postnasal, como la laringitis, la faringitis, la rinitis, etc. Todo ese patrimonio, esos síntomas o signos que aparecen en la vía respiratoria superior van a ser preámbulo de lo que posteriormente podría aparecer en la vía respiratoria inferior. Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí si seguimos examinando en la vía respiratoria alta? Por ejemplo, podemos encontrar el cianosis, ¿no? Que es un signo evidente que uno puede visualizar a un paciente que tiene obstruida, por ejemplo, la vía aérea, por un niño que ingiere un cuerpo extraño, una canica o un botón, qué sé yo, cualquier cosa, va a producir atragantamiento y dificultad respiratoria brusca, ¿no? Que se va a traducir en cianosis, en asfixia, de repente hasta en cornaje, va a utilizar la musculatura accesoria de repente y observaremos todo este proceso, ¿no? Igualmente, si el proceso es a nivel laringio, va a producir tos, va a producir cornaje, etcétera, ¿no? Y seguimos bajando y ya vamos a la vía al respiratorio inferior, vamos a tener ya otros elementos, ¿no? También disnea, de repente cianosis también, de repente disnea, tos, expectoración seca o productiva, utilización de la musculatura accesoria, tiraje. Y si seguimos bajando, vamos a encontrar disnea de reposo, sibilancias, roncantes, crepitantes o crepitantes. Cuando estamos hablando de sibilancias roncantes, estamos hablando de compromiso tubular, ¿no es cierto? El sistema de conducción fundamentalmente. Estamos hablando de bronquios de segunda y de tercera generación. Cuando estamos hablando de crepitante y subcrepitante, estamos hablando de crepitante, estamos hablando del problema, de que el problema existe a nivel parenquimal, subcrepitantes a nivel del tercer sistema, parenquimal, alveolar, saco alveolar, bronquiolos. Cuando estamos hablando de soplo, estamos hablando de un problema parenquimal, dolor o presión retroesternal, de las diferentes formas en que puede el paciente manifestarse también. Y si nosotros seguimos observando, pues vamos a ver un paciente que respira muy rápidamente, ¿no? El incremento de su frecuencia respiratoria está incrementada, tendrá taquimia o lo contrario, tendrá arritmia o habrá pulsos paradójicos o habrá dificultad respiratoria o habrá cambiado el ritmo respiratorio, etc. Es decir, toda esta cantidad de signos y síntomas van a expresar casi automáticamente el lugar donde se origina, o sea, el segmento anatómico complicado, y probablemente asociar la patología respiratoria que esté originando todos estos síntomas y síntomas. Entonces debemos tener en cuenta este cuadro
que lo tenemos que dominar para poder hablar de todo lo que es el área respiratoria. Bien, entonces habíamos dicho que hoy día vamos a hablar sobre síntomas bronquiales. Y si uno quiere definir esto en forma muy macro, simplemente podría hablar de todas las patologías o todas aquellas afecciones que van a alterar en alguna medida el sistema de transporte. Y el sistema de transporte fundamental es todos estos tubos de los cuales vamos a conversar. ¿Y cómo van a ser alterados cuando estén inflamados, obstruidos, y van a originar fundamentalmente que la luz, el lumen, el diámetro del bronquio de estos tubos disminuyan? Y cuando disminuye este calibre de la tos, origina fundamentalmente una dificultad en el ingreso del flujo respiratorio de la columna de aire que nosotros necesitamos para poder oxigenarnos, ingreso o salida del aire. En una palabra, afecciones que determinan una obstrucción por un simple elemento que es disminuir el calibre de la luz bronquial, originando dificultad para el ingreso o salida del flujo aéreo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que constituye el síndrome bronquial. Todas estas afecciones pueden estar afectadas, todas estas afecciones pueden producir cuadros agudos o cuadros crónicos. En este caso, vamos a hablar sobre estos componentes, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre la bronquitis aguda, la bronquitis crónica, las bronquiectasias fundamentalmente. Y después en un segundo término, vamos a ver de problemas ya más crónicos, como el asma, como el enfisema y el EPOC. Estos elementos, dentro de este cuadro existen 3 elementos que se van a unir evolutivamente. Por ejemplo, la bronquitis crónica y el enfisema son 2 elementos cuyo su destino final va a ser EPOC. Okay. Entonces, si tenemos esta idea, tenemos que trabajar los siguientes minutos en ese sentido. Bien, decíamos que la vía respiratoria estar afectada agudamente desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista etiológico, desde el punto de vista de sintomatología. Y si tratamos de definir qué cosa es un cuadro agudo, en este caso todo el árbol bronquial va a estar inflamado. Es un proceso inflamatorio agudo que se autolimita, que es difuso, que compromete casi toda la mucosa del segmento anatómico. Puede ser agudo, subagudo, y que tiene un tiempo más o menos promedio de 2 semanas. El que se caracteriza fundamentalmente por un tos que puede o no puede tener expectoración. Inicialmente puede ser tos seca, pero con el correr de los días puede comprometerse por tener expectoración y tener una tos húmeda con componentes. Dura, como decía, 2 semanas a 3 semanas, y el agente etiológico importante de estos cuadros agudos generalmente es viral. El 80% de las patologías son de origen viral, de todos los virus que ustedes han estudiado en sus ciencias básicas en el curso de microbiología, ¿no es cierto? Virus influenza, parainfluenza, los rinovirus, los coronavirus, etc. No el coronavirus 19, el COVID-19 no, sino otros tipos de coronavirus que son más benignos, que también producen procesos de vía respiratoria alta. Entonces, y también, ¿por qué no? Cuando esto se complica y se dan las situaciones, también ingresan otras bacterias, ¿no? Que son a veces normalmente bacterias de tipo atípica, o en su defecto el Mycoplasma pneumoniae, que es uno de los más frecuentes justo con la Haemophilus influenza. Entonces, ni qué decir que todos estos bronquios, tanto primarios como secundarios, son inflamados, ¿no? Y fundamentalmente por virus. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se produce esta lesión a nivel del tubo bronquial? Al atacar estos elementos infectantes, que son los virus o bacterias, generalmente originan todo un proceso inflamatorio de toda la mucosa del epitelio bronquial, ¿okay? Que al final se va a traducir en una desnudación y una pérdida de todas estas células epiteliales que existen aquí, desnudando prácticamente a la mucosa
hasta el nivel de la membrana basal. Todas estas lesiones se mudan, se lesionan, caen. El virus produce toda esta molestia y hay una gran infiltración de tipo linfocítica, ¿no es cierto? Y origina un tremendo edema, un tremendo proceso de engrosamiento y inflamación de la mucosa con la respectiva también activación de ciertas glándulas que existen en este nivel, que son las glándulas submucosas, fundamentalmente, y la gran producción de moco. Entonces existen dos fenómenos: el fenómeno inflamatorio per se, que origina edema, y el segundo elemento, alguien ha aperturado su audio, por favor. Y el segundo elemento es la gran producción de moco, ¿no? Existen glándulas submucosas y que van a activarse y van a producir cantidad de secreciones que van a sumarse al proceso obstructivo. Entonces, esta es la explicación por qué un cuadro se presenta de esta forma. ¿Y cuáles son los síntomas y síntomas? Fundamentalmente fiebre, tos, dolores musculares, ¿no? Malestar general que dura 4 o 5 días y esta tos, como vuelvo a repetir, inicialmente seca, puede ser después productiva. ¿Qué encontramos desde el punto de vista de inspección? De repente encontramos un chiquito, un bebé o un adulto mayor, que son las personas, el grupo etario más afectado, la población pediátrica, con dificultad respiratoria, con cierta taquimia, ¿correcto? Con fiebre, con una fase sudorosa, etcétera, que explica la agresión del proceso viral, y que en el examen físico fundamentalmente encontraremos una taquimia facultatoriamente con presencia de algunos roncantes o sibilantes. Pero lo importante es la relación IE. ¿Qué significa eso? Ya hemos dicho en las clases anteriores que normalmente la frecuencia entre la inspiración, expiración y el apnea es 3-2-1. En estos pacientes se invierte el tiempo, la relación esta vez que hemos mencionado, de tal manera que la expiración va a ser mayor que la inspiración. Y si la relación es 3-2, se vuelve 2-3. ¿Ok? Entonces, la inspiración es como 2, la expiración es como 3, el aula sigue siendo 1 o de repente incrementar también a 2. La conclusión es que la expiración es mucho más prolongada que la inspiración, ¿no? Como se ve en las enfermedades obstructivas de la vía respiratoria, llámese asma, llámese enfisema, llámese a veces bronquitis crónica o EPO. El diagnóstico en estos casos de bronquitis agudas es muy simple, es, digamos, fácil de poder reconocer desde el punto de vista clínico. Y nos quedamos ahí, porque no podemos corroborar desde el punto de vista bacteriológico o laboratorial, porque en verdad es un despropósito hacer un dosaje de cultivos, etc. Primero que no todos los laboratorios están montados en los hospitales. En segundo lugar, su respuesta va a ser un poco tardía y en cuarto lugar, digamos que mientras viene la respuesta, ya el paciente casi prácticamente está recuperándose del proceso. Y al final lo que vamos a ver son sintomáticos, si es un cuadro viral, ¿no? Simplemente sintomático. Salvo que haya complicación por otra bacteria, habría que agregar a un elemento como antibiótico terapia. Pero generalmente el cuadro agudo es manejado con síntomas. Entonces, el diagnóstico es fundamentalmente clínico en estos casos. No confirmamos, no pedimos exámenes de sociedades cuando queremos hacer un diagnóstico diferencial, más no para confirmar el diagnóstico, ¿no?
Entonces, ¿qué cosa nos puede confundir con un cuadro de bronquitis aguda cuando están comprometidos no solamente los bronquiolos o tenemos un cuadro muy severo, muy complicado de un niño que con gran dificultad respiratoria y que observamos que al quinto o sexto día, en vez de remitir sus síntomas, el paciente persiste con su sintomatología y es más, lo vemos más comprometido. Entonces ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial y probablemente pedir una radiografía tórax, que es un examen que nos podría aclarar definitivamente cuál es el compromiso del parénquima pulmonar, si existen realmente imágenes homogéneas compatibles con un foco neumónico, ¿no? Si el paciente tiene un foco de condensación, un foco neumónico, entonces ya la cosa no es tan simple, no es una bronquitis aguda. Ya estarían agregados otros elementos, lo cual ya meritaría otro manejo, mucho más serio, ¿no? Y mucho más conservador y más profesional. Entonces, el asma, la bronquiolitis, o los focos neumónicos, las neumonitis, son entidades que también pueden confundirse con una bronquitis aguda, sobre todo en los adultos. Y así llegamos a la bronquitis crónica. Hemos salido de un cuadro agudo y ahora vamos a hablar de un proceso como denominado bronquitis crónica. Definamos qué cosa es bronquitis crónica. No es una tos que se prolonga más de 15 días, como hemos dicho, ¿no? Que es normalmente como bronquitis aguda. La lógica nos haría pensar así. Si un cuadro agudo dura 3 semanas y se resuelve, es una bronquitis aguda. Pero si el cuadro dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, entonces ¿qué cosa es? ¿Es una bronquitis crónica? No. No ese es el concepto. El concepto es que un paciente que tiene cuadros de tos con expectoración, tos constante con expectoración, como mínimo 3 o 4 episodios durante 2 años consecutivos, ese es el paciente que se cataloga o que se identifica como un cuadro portador de bronquitis crónica. ¿Ok? Sin otra causa identificable. ¿De acuerdo? O sea, aquel sujeto que tose o hace cuadros de tos con expectoración 3 o 4 veces en el primer año y se vuelve a repetir en el segundo año, y no sabemos cuál es la causa porque damos antibióticos, porque damos eso, y a pesar de eso el paciente recurre, recurrente, entonces es un paciente con una bronquitis crónica. Y es un paciente que tiene dos caminos. Es un paciente que puede ir a la cronicidad tremenda, como estamos hablando acá, y ser el inicio y caminar y terminar en un EPOC. ¿Y qué cosa es el EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un título que se da a varias entidades que siguen este camino y que nos van a llevar definitivamente a un proceso mucho más severo de dificultad respiratoria, de obstrucción de vía respiratoria, que es irreversible. Entonces, en el camino a EPOC, ya en los casos terminales, una bronquitis crónica también puede ir a llegar a un cor pulmonar crónico. ¿Qué cosa es el cor pulmonar y la insuficiencia cardíaca? Estas dos cosas son dos puertos a los cuales puede llegar un paciente con bronquitis crónica. ¿Por qué? Porque este paciente con bronquitis cronifica su problema, al final comienza a alterar todo el parénquima pulmonar, va a haber un problema de hipertensión pulmonar primaria o secundaria a nivel de la circulación menor. Eso va a originar lo que se llama un cor pulmonar y una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces, cuando el paciente llega a ese estadio, digamos que está haciendo un cor pulmonar con insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos un paciente con disnea muy severa, con edemas, con ascitis, y en el examen físico tenemos hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, tenemos una irritación de las yugulares, etcétera. Todo un paciente cardíaco. Desde el punto, y entonces el camino empezó con un problema respiratorio, empezó con una bronquitis crónica, caminó todo ese hasta llegar a ser un EPOC y al final termina con un cor pulmonar. Ahora, aparte de este problema hemodinámico que estamos presentando, que termina con un problema, con una complicación casi cardíaca, estos pacientes también, por ser afectados crónicamente y porque sus
su sistema epitelial es agredido constantemente, también puede producir cambios estructurales en las células y puede producir metaplasias, displasias atípicas y llegar a un proceso de tipo cancerígeno. Sea por angas o por mangas, el pobre tubo es agredido y con unos finales muy desfavorables. ¿Cuál es el origen de toda esta lesión de los pacientes con bronquitis crónica? ¿Por qué llegan un paciente a hacer una bronquitis crónica? Generalmente cuando es injuriado el epitelio en forma permanente por sustancias tóxicas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista respiratorio, como el humo de cigarrillo. La asociación, el humo de cigarrillo, el tabaco, la aspiración de ciertos elementos orgánicos, inorgánicos, como el polvo de cereales, como el algodón, el sílice, productos derivados de petróleo, etcétera, de maderas, cosas que existen en un ambiente contaminado, van a convertirse en serios agresores de la vía respiratoria. Desde que nace el ser humano es agredido cuando vive en un ambiente contaminado, respira aire con muchos elementos tóxicos, nocivos, ¿no? Entonces, imagínense, la vía respiratoria, a pesar de tener elementos de defensa naturales que existen, anatómicos, histológicos, a pesar de existir un sistema inmunológico que también funciona, a pesar de todo eso, estas barreras son rotas o son destruidas con una contaminación cada vez más alta, más agresiva, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos donde el medio ambiente ha sido agredido de tal manera que ya respirar es todo un lujo, respirar un aire limpio es todo un lujo. Entonces toda esta agresión va a significar desde el punto de vista anatómico que el organismo de la vía respiratoria responda. ¿Y cómo responde? Produciendo mucho moco, irritando y activando las glándulas mucosas, las glándulas correspondientes a la zona donde va a estar afectado, produciendo gran hipertrofia y produciendo moco. Ese es un primer mecanismo. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Y cuál es dentro del menú de síntomas que tenemos con pacientes con bronquitis crónica? Fundamentalmente vamos a tener tos persistente y productiva. Característico, no se olviden. Tos persistente, tos productiva, está subrayado ahí. Y esto se va a presentar por muchos años, ¿no? El paciente con bronquitis crónica es un paciente tosedor de larga data. Y es lo único que va a tener. Es un paciente que no te va a referir a otra cosa. Cuando usted le pregunta, señor, ¿usted se cansa para caminar? No. O sea, no hay disnea. ¿Usted tiene problemas? ¿Se le hinchan las piernas? No. ¿Usted siente que o tiene fiebre? De repente eso le dicen sí. Pero los otros síntomas no. ¿Y por qué? Porque es característico que estos pacientes, con todos estos síntomas de tos y expectoración, y como deambulan perfectamente bien, no tienen limitación, en ese sentido, van a ser sujetos de complicaciones, de infecciones bacterianas constantemente. Y eso que va a motivar que este es un paciente cuya característica es que son pacientes casi hospitalarios. Si ustedes revisan la historia clínica de un paciente con bronquitis crónica en cualquier hospital, van a observar que en el año tiene más de 3, 4, 5 ingresos y tiene una historia súper abultada, de tal manera que es un paciente que se complica. Pero no porque le falte el aire, ojo, no porque tenga disnea, porque la disnea de esfuerzo es un elemento que aparece más o menos al final del camino de la bronquitis crónica. Es muy diferente de otro tipo de patología, como ya vamos a ver después. Es diferente cómo se comporta el enfisema, es diferente cómo se conforman otras cosas. Entonces, remarcando, tos persistente y productiva, característica de bronquitis crónica, y que con el correr del tiempo y en la línea del tiempo aparecerá la disnea de esfuerzo ya como complicación final.
En ese momento que aparezca la disnea de Forster, ya probablemente presente el paciente otras alteraciones, otras características que ya son típicas de POC. Por ejemplo, si ustedes dosan gases en sangre o hacen una oximetría, van a encontrar que el paciente tiene en dosaje de gases en sangre un retenedor de CO2, ¿no? Va a haber una hipercapnia y también su presión arterial de oxígeno va a estar baja, habrá hipoxemia y probablemente cianosis. Entonces la fascia de este paciente, como después lo vamos a ver, va a ser característica de los pacientes medios azulados, cianóticos, ¿no? Los bronquíticos son gorditos y cianóticos. ¿Okay? ¿Cuál es la fisiopatología de estos bronquitis crónicas? Ya les dije que hay una activación, un aumento de lo que es la células caliciformes de las pequeñas vías. ¿Qué pasa con las células caliciformes? Se activan y comienzan a producir mayor cantidad de moco, ¿no? Y que al final eso favorece pues a la obstrucción de la vía respiratoria, como hemos mencionado anteriormente, y a la proliferación también de virus y bacterias. ¿Por qué? Porque al existir todo este proceso infeccioso mediante virus y bacterias, va a haber también un ingreso masivo de linfocitos, etcétera, que van a alterar el sistema de defensa de la zona. Es decir, los macrófagos, que son los encargados de defender y eliminar cuerpos extraños de toda esa vía, van a estar disminuyéndose, van a estar desactivando, perdiendo movilidad y perdiendo eficiencia en lo que se refiere a la apoptosis que tienen que producir, o a la lesión y a la eliminación de elementos extraños que estén en esa vía. ¿Okay? Entonces, inactivando macrófagos, disminuyendo en su movilidad de todo lo que es el sistema de la toilette, de la limpieza del bronquio, el moco también ayuda a que se produzca, a que se sume la división de los virus, ¿no? Cuando hablamos de bronquitis crónica, tenemos que hacer también algún diagnóstico diferencial. O sea, todo paciente que tose y expectora es un bronquítico crónico, no. Tengo que hacer el diagnóstico. Hay entidades que dan un cuadro muy similar, por ejemplo, la bronquiectasia, ¿no? Tos, expectoración, pero la característica que ustedes tienen tos, expectoración en la mañana, en la noche fundamentalmente. Y a veces también con el absceso pulmonar también es otra posibilidad. Tosedores crónicos con mucha expectoración y flema, cuentan de 1, 2, 3 meses, pero con características típicas, por ejemplo, el color, el olor de la expectoración no es más putrefacta, muy desagradable para el mismo paciente, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles son los que nosotros, desde el punto de vista historial, desde el punto de vista de historia clínica, podemos hacer la diferenciación, ¿no? Entonces, yo puedo diferenciar a un paciente con bronquiectasia, y claramente a veces de una bronquitis crónica, si hago un buen anamnesis, ningún historial anterior, previo. Pero también puedo confundirme, no puedo hacer diagnóstico diferencial con un paciente que tiene, por ejemplo, patología cardíaca, que tiene un problema valvular, que tiene lesiones a nivel de las válvulas mitrales, estenosis o insuficiencia mitral, que también son tosedores, que también pueden toser y expectorar persistentemente, ¿no? A veces con hemoptisis, a veces no. Bronconeumonía infecciosa, paciente agudo, a diferencia que este es un cuadro agudo, pero sobre un paciente bronquítico crónico se injerta una bacteria por alguna razón, puede hacer un cuadro agudo, sí. Ese es el motivo de la hospitalización. En todo caso sería una bronquitis crónica exacerbada o complicada, ¿de acuerdo? Pero es importante hacer el diagnóstico diferencial. Entonces acá ya nos ayuda mucho imágenes. Y la otra cosa que es importante también son las neoplasias, ¿no? A veces un tosedor crónico puede esconder o simular patologías de fondo de otra naturaleza, como neoplasias o micosis, si es que el paciente posee de una zona importante que es epidémica, que es endémica
en lesiones como la selva, etcétera, lesiones donde pueden existir estos elementos etiológicos que pueden complicar la vía respiratoria. Bien, ya hemos hablado entonces sobre bronquitis aguda, bronquitis crónica y llegamos a las bronquiectasias. ¿Y qué cosa? Como etiqueta, como definición también, esto es un proceso crónico también, pero que afecta ya estructuralmente y produce un cuadro de remodelación. Cuando digo que afecta estructuralmente, afecta fundamentalmente al bronquio, ¿no? Hace perder el elemento importante que son los cartílagos, ¿no? Los bronquios de mediano calibre, que tienen el cartílago que le dan el sustento para que el bronquio no se colapse. A ese nivel se produce la lesión, a ese nivel se produce la destrucción de estos elementos sumados al componente muscular y al componente elástico de la pared. Miren ustedes en este corte, es un bronquio normal constituido. Miren la luz, perfectamente bien, un buen diámetro, una luz. Y sin embargo, un paciente con bronquiectasia, ¿cómo reduce su luz? A expensas de qué? De la gran cantidad de moco que produce, de la lesión y de cómo desaparece el componente muscular y el componente elástico de la pared, una pared muy delgadita, comparen con esta pared, que es más o menos gruesa, irregular, con una pared como la que vemos casi destruida, ¿no? Entonces, ¿esto que motiva? Que se reestructure la anatomía de estos bronquios. Al perder el cartílago y lesionarse, estos se van a deformar. Los bronquios van a comenzar a deformarse en forma de sacos, de bolas, etc. Entonces hablemos de bronquiectasias astiformes, bronquiectasias cilíndricas, etc. Diferentes formas que van a ver cuando vamos ya a la clínica. Pero este es el origen de la bronquiectasia, ¿no? Las bronquiectasias tienen un origen, fundamentalmente no aparecen de forma espontánea, obviamente, ¿no? Pero la gran mayoría están asociados a enfermedades infecciosas. Por ejemplo, generalmente un paciente con bronquiectasia, ustedes preguntan y lo interrogan, va a tener en algún momento de su vida tuvo tuberculosis, que es lo más frecuente en nuestro medio. La tuberculosis se cura, etcétera, pero deja una secuela que son bronquiectasia fundamentalmente, o cualquier otra micobacteria. Y también, ¿por qué no decir otras bacterias que producen necrosis en el parénquima pulmonar? El estrafilo, la pseudomonas, el tusis, también son bacterias que pueden, después de recuperarse, después de tratarse, dejan como secuela bronquiectasia. Entonces, la primera causa de bronquiectasia son las secuelas postinfecciosas. Y que la tosferina también es una enfermedad bastante frecuente en los niños, sobre todo en la población pediátrica, que al final también va a producir estas complicaciones, ¿no? Obstrucción bronquial, bronquitis crónica, etc. Si tenemos un paciente con alteraciones en su respuesta inmunológica, con mayor razón. Estos pacientes tienen inmunodeficiencias primarias o secundarias, tienen problemas en la función fagocitaria, tanto en la forma primaria como en la forma secundaria, como los pacientes que tienen portadores de HIV, ¿no? O pacientes con leucemia. Otros que tienen alteraciones per se en la cadena mucociliar en forma congénita, los pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, ¿no? Todas las disquinesias pulmonar primaria también explican un paciente tosedor crónico infectado con expectoración y con infecciones múltiples persistentemente. Enfermedades neumonitis inflamatorias que provocan bronquiectasia, sí. Por ejemplo, si tiene un niñito que tiene cuadros de broncoespasmo, de sibilancia fundamentalmente, y que después de un examen llegan ustedes a la conclusión de que el diagnóstico diferencial no tenía asma el paciente, porque no tenía ningún antecedente familiar ni clínico, pero que clínicamente se comportaba como un asmático. Cuando le haces un buen examen vas a determinar que el paciente era portador de una aspiración. Es un paciente que aspiraba al contenido gástrico, ¿no? Entonces, este fenómeno digestivo va a originar
microaspiraciones pequeñas de la vía respiratoria que va a producir cambios en el pH, una serie de lesiones y va a producir esos procesos broncoespásticos con sibilancias que le daban la impresión que el paciente era portador de un asma. Sin embargo, al corregir este proceso, ¿no?, de esta aspiración de contenido gástrico, desaparece el cuadro respiratorio. Enfermedades congénitas como el Marfan, el secuestro pulmonar intralobar son bastante frecuentes en la población pediátrica. Y cuando hay respuestas inmunológicas exacerbadas, exageradas, respuestas hiperinmunitarias, como los pacientes que tienen asma y que se complican con hongos, la llamada aspergilosis, ¿no? El Aspergillus fumigatus, por ejemplo, es una complicación de los pacientes con asma que pueden hacer este cuadro de dificultad respiratoria muy severa por una respuesta súper exagerada del sistema. Otras enfermedades que producen bronquiectasias, ya, todas las colagenopatías, ¿no? AR, lupus eritematoso, etc. Cuadro clínico de cómo detectan, qué signos y síntomas van a encontrar en un paciente con bronquiectasias. Ya hemos dicho, fundamentalmente tos crónica, ¿no?, o productiva a veces, que empeora o que se exacerba cuando el paciente adopta el decúbito, ¿no? Si la lesión más predominantemente es en el lado derecho o en el lado izquierdo, de acuerdo al compromiso, se va a exacerbar más la tos. Tiene disnea con el correr del tiempo, tiene dificultad para hacer ejercicios, se fatiga muy rápidamente, pero lo importante, como digo, es la tos crónica con gran producción y a veces halitosis, mal aliento del paciente, la coloración azulada, cianótica, que también presentan estos pacientes con bronquiectasia, igual que los bronquíticos crónicos, y a veces rasgan sangre, a veces presentan hemoptisis. Generalmente uno de los síntomas más importantes, digamos, en nuestro medio, cuando un paciente llega a la emergencia o a la consulta con antecedentes de alguna enfermedad inflamatoria y expectorando, siempre pensamos en bronquiectasia. Sobre todo en nuestro medio donde la incidencia de tuberculosis es tan alta y entonces la incidencia, la prevalencia de pacientes con secuela de IPV es bastante considerable. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la bronquiectasia? Aparte de la parte clínica y de lo que hemos estado sugiriendo, ¿no? Que tiene tos, expectoración, con todos los componentes, la inspección, palpación, auscultación, ya vamos a observar una serie de alteraciones que en sus prácticas la van a revisar seguramente. Pero las bronquiectasias antiguamente se hacían con un estudio que se llama broncografía. Se inhalaba, se canulaba al paciente, se inyectaba una sustancia de contraste, se ponía una sonda naso-respiratoria y a través de las cuales se introducía una sustancia de contraste, así como el bario que se ponía para el estómago, igual te colocaba una sustancia similar para la vía respiratoria. Era un procedimiento bastante agresivo, con mucha molestia para el paciente realmente. Tuve la oportunidad de ver cuando era estudiante ese tipo. Actualmente ya no se hace eso, la broncografía, ¿no? Porque la tecnología ha llegado a tal punto que con una tomografía con contraste, el contraste se aplica por vía endovenosa, dibuja perfectamente todo el lado bronquial, de tal manera que ya no hay necesidad de hacer esos procedimientos antiguos que eran tan fastidiosos para los pacientes. Entonces, una tomografía de alta resolución nos va a dar información precisa de cómo están alterados y cómo están conformados todo el sistema bronquial y qué alteraciones existen, ¿no es cierto? Bien, otra entidad que también tenemos que produce síndrome obstructivo es el asma bronquial. Proceso inflamatorio crónico reversible, subrayo reversible, que tiene un componente genético y que es recurrente, repetitivo, que se puede mejorar espontáneamente y que se caracteriza fundamentalmente por 4 elementos, ¿no? Tiene tos seca, tiene
dolor opresivo torácico, tiene disnea y tiene sibilancia. 4 componentes. A veces se presentan de los 4, 2 o de los 4, 3, pero uno solo no es diagnóstico de asma. Y entonces, todos estos síntomas que están asociados a una gran respuesta del sistema inmunológico, una intensa respuesta bronquial, una hiperreactividad bronquial excesiva y sensible y rápida frente a todos estos estímulos diversos externos que existen y que provocan y que gatillan para que se presente el asma bronquial. Como todos los elementos, todos los factores predisponentes que ustedes conocen, los virales, bacterianos, estrés, aire contaminado, irritación, otros agentes, hongos, tierra, polvo, ácaros, qué sé yo. Entonces, fundamentalmente es un proceso inflamatorio crónico reversible, recurrente, que tiene un componente genético. Es decir, genético significa que los padres, madres fueron asmáticos, o la mamá o el papá son... Existe un porcentaje ya estudiado, por ejemplo, existen asmáticos cuyos padres, no hay el dato epidemiológico, ¿no? El papá y la mamá no son asmáticos. De esos, los hijos, existe un 8 al 10% de probabilidades de que algunos hijos sean asmáticos. Cuando el padre es asmático, o uno de los familiares es asmático, o uno de los padres es asmático, esta probabilidad se incrementa a 30 a 40% de posibilidades que puedan la prole, los hijos, tener cuadros de esta naturaleza. Y cuando ambos son asmáticos, la probabilidad es más de 50. Entonces, miren los porcentajes cómo varían respecto al factor genético. Entonces, importante tener en cuenta eso, sobre todo en la anamnesis. Entonces, los episodios, como les decía, se vienen de a 4, de los cuales pueden venir 2, pueden venir 3, etc. Pero nunca uno. O sea, si yo tengo un paciente con disnea, no voy a pensar de frente que tiene asma. Estará en mi diagnóstico diferencial, pensaré en esa posibilidad, pero así a tabla rasa no puedo decir que sea asmático. Ni porque un paciente que viene quiere hacer el pecho. No toda sibilancia implica asma en un examen físico. Pueden existir muchas patologías, o existen de hecho, patologías que también producen sibilancia y no necesariamente son asmáticos. ¿Okay? Bien, entonces, esto también, este es un corte, cómo es un bronquio normal, cómo es un bronquio con un cuadro con un paciente asmático, y esta es una crisis asmática, ¿no? Un estatus asmático. Miren cómo el lumen del bronquio se va alterando. Acá hay un proceso asmático crónico que puede ser intermitente o persistente, y este es un persistente agudo, grave, severo. Un paciente que está con asma casi todos los días con síntomas. Y miren cómo cambian los músculos. Acá este músculo liso está relajado, acá está más o menos también relajado, semi, pero acá está contracturado, ¿no? Entonces ese es el proceso del asma, ¿no? Mediante estímulos se produce una contractura de la musculatura lisa que existe, que conforma la pared bronquial, y se ajusta y se cierra, se constriñe. Y sumen ustedes encima la gran irritación que se produce a nivel de la mucosa, del epitelio, del bronquio, de tal manera que producen gran cantidad de... activan las glándulas submucosas, produciendo moco. Y el moco también hace que disminuya el bronquio, en la luz del bronquio. Entonces, dos factores, factor contráctil y factor mucoso. Felizmente todo esto tiene solución. Acá usan a nivel del músculo liso contraído, actúan los beta-2, ¿no es cierto? Salbutamol y todos sus bromuros y esas cosas. Es un medicamento que actúa rápidamente. Y a nivel de la mucosa tenemos los corticoides. Entonces, estos dos elementos nos ayudan a mejorar esta entidad que es tan frecuente en nuestro medio. Sobre todo en Lima, que es una ciudad tan húmeda, y toda su costa es sumamente húmeda, y
y con muchos elementos alergizantes generalmente. Como en la clínica del asma se presentan con síntomas diurnos o síntomas nocturnos. No voy a insistir, voy a darles una visión. Existe entidades como GINA, por ejemplo, que está especializada en enfermedades desde el punto de vista asma. El asma a nivel mundial lo rige GINA, que es una asociación, la sigla de una asociación que estudian fundamentalmente el asma en todo el planeta. Y conforme van pasando y van apareciendo nuevos fármacos o nuevos problemas, van apareciendo nuevos fármacos y nuevas clasificaciones. Es por eso que, de acuerdo a las últimas versiones del GINA, el asma, ¿no? El asma ha formado parte de muchos elementos. Antes se creía que formaba parte del EPOC, antes, y lo englobaban junto con la bronquitis crónica, con el enfisema del asma. Siguieron investigaciones y observaron después esta misma entidad que no formaba parte y la sacaron del cuadro. Entonces el asma, el EPOC solamente es bronquitis crónica y enfisema, y el asma es una entidad aparte porque su comportamiento fisiopatológico era diferente. Sin embargo, las investigaciones continúan, los estudios continúan, y ahora nos damos cuenta, por ejemplo, que el asma sí forma parte del EPOC, porque existe un fenotipo clínico de EPOC que se comporta como asma inicialmente hasta mucho dentro del camino del EPOC. En un 70-80% se comporta como asma, y en los últimos 30% del camino se comporta como un EPOC. Ya no responde a broncodilatadores, ya no responde a corticoides, y su comportamiento es netamente como EPOC. Y eso es probado desde el punto de vista del laboratorial, ¿no? Las pruebas desde el punto de vista respiratorio, con espirometrías, etcétera, y todas las pruebas que utilizamos nos dan esa verdad de que es irreversible, no hay mejoría al respecto. Entonces su comportamiento ya es como un EPOC. Entonces vuelve a ingresar como fenotipo el asma dentro del EPOC. O sea, esto es tan cambiante, tan dinámico, que cada 5 años estos cuadros van variando. Y por eso que es importante estar atento. Pero lo que no varía son las sintomatologías, ¿no es cierto? La clínica. Entonces hay pacientes que se presentan los síntomas que hemos mencionado, de tos, disnea, dolor opresivo, sibilante, etcétera, en forma intermitente, y otros en forma persistente. Y la persistente puedo hacerlo en leve, moderado, severo, de acuerdo a las características que presenten los síntomas diurnos o nocturnos. Esto es tan importante, señores, que se pregunta el examen de ENAM. Casi todos los años siempre vienen estas preguntas. Así que memoricen, aprendan esto, es fundamental. Entonces, los síntomas diurnos, en los casos de intermitentes, ¿qué significa? Que se presentan menos de una vez por semana. Generalmente son asintomáticos. Es un paciente que no va al médico, no tiene molestias. Si ustedes les hacen el flujo respiratorio pico, que es la forma como controlamos los pacientes asmáticos, un pit flow, generalmente es normal. Entre ataque y ataque es normal. Entonces, el paciente que usualmente camina en la calle, que a veces dice que tiene asma, pero que carga siempre su salbutamol por si acaso. ¿Y cómo es el comportamiento en las noches? Menos o igual a 2 veces al mes. Siente molestias un par de veces al mes, ¿no? Y estos son los exámenes de laboratorio que usamos, el peak flow, que los pacientes le hacemos soplar, y es más o menos o igual al 80% del volumen respiratorio forzado al primer minuto. ¿Qué pasa con los pacientes que son intermitentes, que ya tienen otras características y se suman otros síntomas? Ya no es menos de una vez por semana, sino más de una vez por semana, pero menos que una vez al día. Ojo, es diferente a esto. Ya se cataloga como un leve resistente. ¿Y qué pasa en la noche? Más de 2 veces al mes. Este era menos de 2 veces al mes, este más de 2 veces al mes. ¿Qué pasa en el paso 3? Ya los síntomas que hemos mencionado son diarios. Los ataques afectan a su vida diaria, a su rutina diaria. Ya falta el trabajo, ya falta el colegio, etcétera, ¿no? Y siempre los síntomas nocturnos son más de una vez a la semana. Eso se denomina es un asma moderado persistente. Y
Este paso 3 es importante porque a raíz de la pandemia, ustedes recuerden que el Estado dio la posibilidad de los pacientes que eran vulnerables o que tenían enfermedades que podían ser afectadas por el coronavirus, podían laborar y hacer su trabajo a distancia, semipresencial o no presencial. Bueno, en el caso de los asmáticos, el diagnóstico era este. Si un asmático logra presentar un cuadro de esta naturaleza, o sea, diarios, ataques diarios que afectan su actividad diaria, y son más de una vez por semana, era catalogado como un moderado persistente. Y según la norma, estos serían los únicos pacientes asmáticos que deberían trabajar en forma remota. Sin embargo, existe mucha gente que tiene un asma leve o intermitente que aducen este diagnóstico y obviamente trabajan durante 2 años de la pandemia, están en su casa. Entonces, son cosas que a veces se dan como norma, pero que en la práctica no se cumplen, ¿no? Bien, entonces existe un paso 4, que es el paso más grave, y estos son los pacientes más complicados. Estos son nuestro dolor de cabeza. Son pacientes que continuamente paran en emergencia, continuamente están hospitalizados, que tienen actividad limitadas en todo aspecto, desde el punto de vista social, educacional, laboratorial, etcétera, ¿no? Son muy frecuentes los síntomas en la noche. No responden a los derivados del beta-2, no responden a veces corticoides, tenemos que meterle pues tratamiento de otra naturaleza, ¿no? Globulina, etc. Entonces estos pacientes, ¿y por qué menciono esto? Ahorita no estamos en la clínica, pero estos síntomas sí son importantes que usted los conozca, ¿de acuerdo? Y también tienen que conocer, cuando están interrogando a un paciente, qué tipo de broncoespasmo o de asma podrían sospechar ustedes. Hay 4 formas, de acuerdo a la clasificación y de acuerdo al agente causal. Hay la llamada asma atópica, que es la más frecuente, ¿no? Es la más frecuente. Comienza en infancia, hay datos muy pequeñitos. Siempre ustedes, de niño, los pacientes refieren que su mamá usaba inhalador y los llevaban al pediatra, etcétera, o que iban a la emergencia para que los nebulicen. Esa es la historia típica de un paciente con asma en la niñez. El que lo tiene hasta los 10, 12, 13 años, empieza la pubertad, desaparecen los síntomas por obvias razones, ¿no es cierto? En la pubertad comienza la producción de estrógenos y de andrógenos, tanto en varones como en damas, y originan. ¿Y qué cosas son los andrógenos y estrógenos? Simplemente, químicamente son corticoides. Entonces, al tener una concentración de corticoides adecuados en sangre, la sintomatología del broncoespasmo, de la alergia, del asma, desaparecen y el paciente dice, me curé, entre comillas, me curé del asma, doctor, y vienen a los 30, 40 años nuevamente por un cuadro similar. Entonces, esta es asma atópica. Está asociado a alergenos del ambiente, ¿no? Al polvo, a los hongos, a los olores, etcétera, alimentos. Y siempre hay antecedentes familiares. Siempre la historia va a ser que mamá o papá, o la abuela o el abuelo, ¿no? son asmáticos, etc. Y también el asma no atópica, producto y está relacionado directamente con cuadros infecciosos virales. Hay niños que tienen procesos virales que inflaman la mucosa y a partir de esta fecha ya los pacientes desde el punto de vista inmunológico tienen una cierta sensibilidad, ¿no? El umbral de estos receptores frente a los elementos agresivos, irritantes, se vuelve muy sensible y también hay una respuesta cutánea, ¿no? Y pocos antecedentes familiares. Entonces ustedes van a ver otro tipo de asmáticos que se comportan de esta manera. Y llama el asma no atópica. También hay un asma inducido por fármacos, claro que sí. Pacientes que toman aspirina, pacientes que toman algún antiinflamatorio o algún derivado, o pacientes hipertensos que toman derivados de ECA, por ejemplo, pueden producir fenómenos de broncoconstricción y aparecer un cuadro de asma, ¿no? Ni qué decir del asma que aparece o el broncoespasmo que aparece relacionado con trabajos, ¿no? Dependiendo de la ocupación. Si yo tengo un obrero que trabaja en textilería,
que entró sano, que nunca tuvo problemas y después de 5 o 10 años de trabajar persistentemente en esa empresa ya comienza a tener rinitis, asma, broncoespasmo, está asociado fundamentalmente a que ha ido sensibilizándose a esos elementos con los que labora, ¿no? Vapores, sustancias, polvos orgánicos, inorgánicos, cualquier sustancia química, etc. Entonces, el asma ocupacional es muy frecuente y se ha ido detectando últimamente gracias a las normas que salieron del Ministerio de Salud, donde tenían que tener los trabajadores anualmente de cualquier empresa un control, ¿no? Entonces ahí comenzamos a descubrir que el asma ocupacional es muy frecuente, dadas las condiciones laborales en las que se desempeña la gente. No necesariamente o no siempre las empresas cumplen con darle el confort, con darle las medidas de bioseguridad a los trabajadores. Entonces, producto de eso es el asma ocupacional. Comentario, proceso inflamatorio, como hemos dicho, intervienen todos estos elementos celulares, ¿no es cierto?, que provocan los linfocitos de la TH dos y producción de mastocitos y todos los mediadores químicos que a su vez producen esto, ¿no? Histamina, leucotrienos, prostaglandinas, todos estos elementos tienen que ver con el proceso inflamatorio y con el fenómeno de broncoconstricción. Hay sustancias genéticas también en los pacientes que hemos mencionado, como que están ubicados a nivel del cromosoma 5. La fisiopatología, ya volvemos a repetir, gran hiperreactividad bronquial como respuesta al estímulo de los elementos que hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo interrogamos a un paciente con asma y qué es lo que debemos buscar? Primero, cómo se comportan los síntomas. Si son diurnos, si son nocturnos, si están asociados a otros factores, si provocan limitación en la actividad física, etc., ¿no? Es muy importante preguntar eso. ¿Qué otros factores asociados pueden intervenir? Si son pacientes que continuamente tienen procesos virales, por ejemplo, ¿no? Viene con la historia, doctor, mi hijo se resfría cada rato, a cada rato le da la gripe. Primer dato, cuando comienzan ustedes a investigar, un niñito no puede tener, pues, cada mes un proceso gripal, ¿no? Salvo que tenga un déficit inmunológico. Lo que resulta que ese niño o ese paciente hace cuadros de rinitis alérgica con rinorrea y con secreción. Entonces la madre piensa que al salirle líquidos o moquitos por la nariz transparente, el paciente ya está resfriado, cuando eso es un cuadro alérgico. Entonces, las infecciones pueden ser confundidas por cuadros de alergia. Eso es muy frecuente. Entonces, que se dan en los cambios climáticos, cuando hay un ambiente contaminado con irritantes, o pacientes puede hacer ejercicio, también puede desencadenar estos factores. Hay asma por ejercicio, ¿no? Chicos que entran a jugar, niños que entran a hacer deporte o jugar fútbol y a los 5, 10 o 8 minutos de empezar a correr se paran en la cancha y se agitan, se doblan y comienzan a hacer inspiraciones profundas, examinan y paciente está con un cuadro de broncoespasmo originado por el ejercicio, ¿no? Estos pacientes tienen obviamente que recibir un tratamiento previo antes de jugar. Emociones, estrés, medicamentos. Preguntar siempre si el niño va al colegio frecuentemente. No le dicen, no, doctor, no va. Va 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque se pone mal, no puede respirar. Ausentismo escolar. Igual a gente que falta su trabajo frecuentemente hay que preguntar eso. Y la gravedad de los síntomas y el tratamiento previo que hacer, ¿no? Estos son datos importantes. Yo tengo un paciente que dice, sí, he usado nebulizaciones hasta el año pasado, cada 2 veces al año me llevaban a emergencia por nebulizar. ¿Tienen ustedes sospechar que el paciente podría tener un asma bloqueado? El asma se controla fundamentalmente con controles gasométricos para determinarnos el pH, fundamentalmente, ¿no? Y hay fases. La fase más severa, que es la cuarta, el pH, el paciente está disminuido, está en una acidosis,
con gran hipercapnia, con aumento del PCO2 y con una hipoxemia marcada, ¿no? Esto es indicatorio de gravedad y a veces de hospitalización. ¿Cómo hacemos diagnóstico de asma? Fundamentalmente es mediante una función pulmonar. Les vuelvo a repetir, clínicamente uno puede sospechar de asma, pero todo lo que sirva a la ocultación y encontramos sibilantes, etc., y pensamos que es un asma, no necesariamente eso es cierto. Entonces, ustedes preguntarán, entonces, ¿cuál es el diagnóstico definitivo del asma? Es una prueba espirométrica. A un asmático que nunca le han hecho una espirometría en plena crisis y donde se ha demostrado que existe reversibilidad o que se ha demostrado que el volumen respiratorio forzado al primer minuto está alterado, no podemos decir que está. Si no, me someto a esto. Una prueba espirométrica donde este factor, que está acá, la distancia que hay de este punto a este punto se llama volumen respiratorio forzado. Todavía no les voy a explicar esto porque esta es una espirometría básica y esta es una dinámica. Entonces, esta básica, normalmente todas las personas tienen un BEF que es más o menos 70%. Este es uno normal. Miren en el asmático, su BEF cómo se reduce. El volumen respiratorio forzado al primer segundo se reduce. Entonces, en un asmático en actividad encuentro esto. Lo someto a una prueba, le doy un broncodilatador y después de 10 o 15 minutos de haber hecho esta prueba, vuelvo a repetir el examen y vuelvo realmente a encontrar esto. ¿Alguien habló en el micro, por favor? Un audio se abrió. Después de la prueba, después del paciente asmático con este BEF1, yo hago una prueba, inhalo al paciente 200, 300, 400 microgramos de salbutamol, le espero 20 minutos, le vuelvo a repetir la prueba y probablemente encuentre esto. ¿Qué significa? Que el BEF se incrementó, mejoró, ¿no? Más del 12% y más de 200 cc en la prueba. ¿Esto qué significa? Que hay reversibilidad y que eso es un asma y que no es un EPOC. ¿Ok? Entonces, esta es una prueba muy importante. ¿Qué pasa? Ya. Con los cuales nosotros determinamos definitivamente el diagnóstico de asma. Diagnóstico diferencial con todas estas entidades. Lo más frecuente en niños y en adultos es el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué digo en adultos? Los adultos es el grupo etario que tiene mayores probabilidades de poder hacer enfermedades intersticiales. La fibrosis pulmonar se encuentra más o menos en pacientes de esa edad, ¿no? 50 años para arriba. Pero asociados a la fibrosis pulmonar también encontramos reflujo. Y que probablemente se plantea como hipótesis que el reflujo gastroesofágico fue la génesis, originó o suma para que ese paciente en el parénquima pulmonar haya presentado todas esas alteraciones a nivel del intersticio, que significa que el pulmón se vuelva como un cartón, como una espuma, y haya perdido esa capacidad de elasticidad que normalmente tiene el pulmón. Entonces, esta enfermedad por reflujo, siempre hay que preguntar al paciente, hacer la análisis correspondiente. EPOC, bronquiectasias, hiperreactividad, todas estas entidades pueden estar asociadas con sibilantes. Por eso que entran dentro del diagnóstico diferencial. El obeso, hay obesos que ustedes examinan y encuentran con sibilancia, sobre todo al ejercicio. A ese paciente lo hacen bajar de peso 10, 15 kilos, 20 kilos, lo vuelven a examinar y nunca más encuentran un sibilante. ¿Ok? Entonces, este es un problema bastante frecuente, que con reducir el peso desaparece el broncoespasmo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca igualmente, ¿no? Pacientes con trastorno del sueño, con TB. Hay TBs que van asociados con sibilantes. No es la norma, no es lo que normalmente dice el libro, lo que dice la literatura. Para sospechar a un paciente con TB tengo que encontrar un crepitante que está asociado a alteraciones del parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Sí, pero en este caso no, porque encuentro un sibilante.
Y la respuesta es muy simple, ¿no? Generalmente secuelas de tuberculosis. El paciente tuvo tuberculosis, tuvo su lesión en el parénquima pulmonar, recibió tratamiento, 6 meses, salió de alta, recuperado, con PK negativo, con cultivos negativos, y ustedes después del alto lo examinan y van a encontrar alteraciones ajustatorias definitivas, de repente todavía un crepitante, o un sibilante. Si el paciente por A o B se resfría, hace un cuadro viral o se pone alérgico o hace una rinitis, probablemente a la hora que examinen ese tórax van a encontrar más sibilante. Y ahí pueden caer en el error de que el paciente está haciendo asma, ¿no? Y si encuentran esas sibilancias, lo catalogan como asma y le comienzan a dar corticoides inhalados a diestra y siniestra. En el término de un año, ese paciente que ha recibido corticoides a diestra y siniestra puede reactivar su TB fácilmente. Entonces, mucho cuidado con los diagnósticos, mucho cuidado con los manejos terapéuticos, ¿no? Y acá están los menos frecuentes, ¿no? Donde hay también diagnóstico diferencial. Aspergilosis broncopulmonar, fibrosis quística, el síndrome de Chuy, estas entidades más raras, pero son para discusiones clínicas. Bien. Y así llegamos, y terminamos con asma, y llegamos a lo que es bronquitis crónica, o mejor dicho, enfisema. Dijimos que la bronquitis crónica y el enfisema son dos entidades que pertenecen a uno grande que es el EPOC. Si nosotros queremos hacer alguna diferencia entre una bronquitis crónica y un enfisema, estas son las láminas que nos van a ayudar para eso. ¿Qué vamos a ver a la inspección, por ejemplo, en un paciente? ¿Cómo yo voy a diferenciar un bronquítico crónico de un enfisematoso? Dijimos ya que a la inspección yo puedo ver un paciente con una frecuencia respiratoria incrementada, ¿no es cierto? Puedo ver una taquipnia, ¿ok? Que va a traducirse en disnea. Entonces, el paciente va a decirte, me canso a caminar, ¿sí? Y ese dato, ese síntoma, predomina fundamentalmente en el enfisema, ¿ok? Si usted es a bronquitis crónica, me pregunta, ¿te agita? No, camino normal. Entonces esa disnea aparece al final del camino del bronquítico crónico. Es tardía o intermitente. Ojo, importante en signos y síntomas ver la cronología, la aparición de qué fue primero, el huevo o la gallina, igualito. ¿Qué fue el síntoma inicial y seguido de qué y de qué? En la anamnesis me canso de repetir y no me cansaré de volverles a repetir de que es importante el orden de aparición de los síntomas. No pueden ustedes interrogar a un paciente en forma desordenada. En la línea de tiempo es donde ustedes tienen que preguntar qué fue primero, y después qué, y después qué, y después qué. Si es así, es una anamnesis ordenada y ustedes van a llegar al diagnóstico con bastante facilidad y tranquilidad. Respecto a la tos, cuando preguntan al paciente por tos, el enfisematoso va a decir que nunca tose. No tengo tos, doctor. Solo me canso. En cambio, el bronquítico todos los días tose, ¿no? Mañana, tarde y noche. Expectora, el enfisema muy poco. Si no hay tos, obviamente no va a haber expectoración. El bronquítico crónico sí. Abundante tos con abundante expectoración. Si ustedes comienzan a mirar el tórax, a ver, ¿cómo es el tórax del enfisematoso? Acá la catalogan en tonel. ¿Qué significa tonel? Significa que los diámetros anteros posteriores han incrementado, ¿no? Normalmente en un paciente que se supone con un tórax normal, el diámetro horizontal es mucho mayor que el diámetro antero-posterior en el tórax. En los pacientes con enfisema, retenedores de aire, con alteraciones en el tejido fundamental, van a tener un incremento del diámetro antero-posterior de tal manera que tiende a igualar al diámetro horizontal y se transforma un tórax llamados en tonel, ¿no? Es el famoso tórax en tonel que es característico de los enfisematosos, de los retenedores donde hay hiperinsuflación. Mientras que el tórax del bronquítico crónico es normal.
O sea, no hay ninguna diferencia. Color, el color. Por ejemplo, si ustedes quieren medir la cianosis, ¿no? Dosaje de hemoglobina reducida a más de 5, ¿correcto? En el enfisema, vamos a ver, no va a haber. Pero en el bronquitis crónico va a estar presente. Va a haber la cianosis. Y respecto a los ruidos respiratorios, o sea, todos los ruidos continuos y discontinuos que hemos descrito en un examen de todas, en el enfisema, no vamos a encontrar con facilidad. Generalmente el murmullo va a estar ausente, no vamos a encontrar roncos, sibilantes, de repente, en algún momento, pero no es la norma. En cambio, en el bronquitis crónico encontramos todo, ¿no? Roncos, sibilantes, sucrepitantes, etc. Y esto es para marcar esa diferencia que hemos estado en la lámina, comentando en la lámina anterior. El paciente con enfisema es de fase rosadita, ¿no? Se llama soplador rosado. En todas las guías semiológicas que ustedes van a revisar, van a encontrar esta definición, remarcando lo mismo, ¿no? Fundamentalmente disneico, con tos muy escasa, con esputo muy escaso, con infecciones bronquiales muy poco frecuentes, muy raras. Son los pacientes enfisematosos que se internan en el hospital en forma anual y que pueden llegar a la insuficiencia respiratoria en estadios terminales. Entonces, este es el paciente que nunca pisa un hospital, pero que al final, cuando cae al hospital, es porque ya en este estadio final. ¿Qué pasa con el bronquítico crónico? Por el contrario, su disnea es descartable, ¿no? Es insospechada, muy baja, pero si es un tosedor crónico con abundante expectoración, purulenta, que es un paciente que vive en el hospital prácticamente en el año y que llega a la insuficiencia respiratoria a repetición. Es decir, que este paciente se puede morir, sí, si tiene una infección, una exacerbación con un germen resistente intrahospitalario, dada que ingresa cada rato al hospital, este paciente puede hacer una infección intrahospitalaria con mucha facilidad y fallecer. No responder, pseudomonas fundamentalmente, y como en la fase de este paciente es cianótico, azulado, el bronquítico, el abotadado azul. Igualmente seguimos en la inspección, miren cómo es la posición de un paciente con enfisema, ¿no? Es un paciente adelgazado, que se sienta generalmente en esta forma, con el tórax inclinado hacia adelante y con las manos apoyándose en las rodillas. Esta es la típica posición de un paciente enfisematoso, ¿no? Adelgazado, con pérdida de peso, utilizando siempre la musculatura respiratoria. Ahí van a ver en el cuello que el esternocleidomastoideo va a estar funcionando perfectamente bien, soplando. Van a encontrar al paciente con tapimia, con una expiración prolongada, la alteración IE que hemos hablado anteriormente en todos los pacientes obstructivos, de expiración prolongada, ingurgitación yugular, toracentonel, las parrillas costales horizontalizadas, tirajes, ¿no? Importantes, puede tener aleteo nasal, puede tener tiraje supraesternal, supraclavicular, etc. Y a nivel periférico, en las manos, vamos a encontrar los famosos dedos hipocráticos, las uñas hendidas de reloj, okay. Características de un paciente hipóxico crónico, ¿no? Es un paciente con una hipoxia crónica. En cambio, en el bronquítico crónico es contrario, ¿no? Es un tipo más pícnico, más cianótico, medio azulado, pero con problemas serios. El ser pícnico no implica que esté muy gordo, sino que está reteniendo líquidos probablemente. Está teniendo ascitis, que está haciendo edema de miembros inferiores, con problemas, digamos, vasculares de fondo, a nivel venoso, insuficiencia cardíaca derecha, col pulmonar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, pacientes a la inspección tienen esta característica. Pínico, con sobrepeso aparente, puede ser edema generalizado, paciente cianótico, con su frecuencia respiratoria, sin embargo, normal, no es un paciente con taquimia. En reposo está ok, pero cuando lo haces ya, digamos, caminar, puede ya presentar disnea ya en los estadios finales, como vuelvo a repetir. No utiliza la musculatura accesoria respiratoria como sí utiliza el enfisematoso, ¿no?
¿Qué pasa a la palpación, percusión y a la ocultación en estos dos casos, tanto en enfisema como en bronquítico crónico? En el enfisema, la palpación, vamos a encontrar el signo de Dressler. ¿Qué cosa es el signo de Dressler? Este signo de Dressler se suele acompañar también y se suele encontrar en pacientes con patología cardíaca, en el área cardiovascular, por ejemplo. Pacientes que tienen pericarditis. Tenemos que describen también este signo de Dressler. Pero en síntesis, ¿qué cosa quiere decir signo de Dressler? El crecimiento, que uno a la palpación puede encontrar el impulso del ventrículo del lado derecho. Porque se supone que el paciente ya ha hecho una insuficiencia cardíaca derecha con crecimiento ventricular derecho. Y entonces uno, cuando palpa a nivel del ápex, por fuera de la línea media clavicular, va a encontrar a la palpación el choque de punta o el impulso del ventrículo del lado derecho. Signo de Dressler. ¿Okay? En cambio, en el bronquítico crónico, que vamos a encontrar la palpación, generalmente paciente ya en estos estadios edematoso, y también hay una pulsación fija en el borde del lado izquierdo del estómago. Mayor importancia, sin mayor importancia. ¿Qué pasa la percusión? Cuando yo comienzo a percutir por el método digital, que voy a encontrar, yo recorro fácilmente un tórax y voy a determinar que existe una diferencia, ¿no es cierto?, a nivel del décima espacio intercostal. Hasta ahí yo percuto y es compatible con un parénquima pulmonar, pero a partir del décimo hacia abajo ya encuentro matidez. Eso es lo normal en una percusión. ¿Qué pasa en los pacientes con enfisema? Fundamentalmente sabemos que crecen los pulmones, ¿no es cierto?, tanto en volumen, que hacen que el diafragma, que es el elemento que sostiene y que interviene mucho en la ventilación, se aplana. Y al aplanarse, va a haber una diferencia tremenda en la percusión. Entonces ahí vamos a encontrar que si normalmente en un paciente entre inspiración y expiración existe como una distancia de 3 centímetros de diferencia entre una persona normal, inspira, percuto, expira, percuto, va a haber 6 centímetros más o menos de diferencia. En el paciente con enfisema, esta distancia se acorta. Y se acorta fundamentalmente a expensas de crecimiento del parénquima pulmonar. Volumen es más aumentado, diafragma achatado, se va hacia abajo. Y entonces esa distancia que normalmente era 6 se traduce a 3. ¿Qué quiere decir? Fundamentalmente que el músculo que se apoya, el músculo del diafragma que se apoya normalmente en las paredes costales, en un buen porcentaje, se está apoyando solamente ahorita en la cúpula, que es la base del pulmón. En este momento se apoyan solamente en la cúpula, más no en las paredes costales. Entonces, al producirse este fenómeno, ¿qué sucede? Que la presión negativa que existe en el espacio pleural, que es el que da el soporte a todos estos movimientos, hace que estos espacios intercostales últimos estén ya bajo la acción no de la presión torácica, sino presión negativa torácica, sino de la presión abdominal. Entonces, lo que sucede es que estos últimos espacios ya se van a reflejar como presiones torácicas y no abdominales. Por eso es que cuando inspira se produce una retracción de los espacios costales, lo que se denomina signo de Lyten, que es típico y característico de los pacientes con enfisema. ¿Ok? O sea, lo que quiero decirles, para de repente se han mareado, lo que quiero decirles es que los últimos espacios intercostales
los últimos espacios en un paciente con enfisema están sujetos a presión del tórax, más no a presión del abdomen como normalmente debería ser. ¿Correcto? Los últimos espacios costales deberían normalmente estar bajo influencia o presión abdominal. Pero en el enfisema, dada la figura que el diafragma se aplana, se achata, se horizontaliza, esas últimas costillas ya no van a estar bajo el influjo, bajo la acción de la presión abdominal, sino bajo el influjo de la presión torácica. Entonces se van a comportar como tórax. Entonces se van a retraer hacia adentro. El espacio, cuando el paciente respira y percute, ustedes van a observar que en los espacios intercostales se van a retraer. Y eso se llama signo de Litten. Es más, si ustedes miran las costillas también por ese mismo fenómeno se van a desplazar hacia adentro. Y eso se llama signo de Huber. ¿Correcto? Entonces, en el paciente con enfisema tenemos signo de Litten y signo de Huber, que está asociado a que los espacios y las parrillas costales se retraigan. Lo que no sucede en los pacientes con bronquitis crónica. Bien, ¿qué pasa en la auscultación? El murmullo respiratorio en un paciente con enfisema evidentemente está disminuido o desaparecido. Recuerden ustedes que por definición el enfisema es una entidad en donde se ha destruido el parénquima pulmonar, se han destruido los tabiques alveolares, los sacos alveolares, los conductos alveolares se han ampliado y el pulmón es un elemento lleno de aire y no existen los alveolos. Por eso que pretender encontrar a la auscultación el murmullo respiratorio es una locura, ¿no? Pero eso no significa que este fenómeno suceda en todo el pulmón, pues lo voy a encontrar por el crecimiento de estos espacios bronquios que todavía pueden persistir, que van a estar comprimidos, estrechados, y encontraré algunas sibilancias y algunos estertores. ¿Ok? Bien, mientras que en el bronquítico crónico fundamentalmente los ruidos son continuos, ¿no? Voy a encontrar huesos, los roncantes y los sibilantes característicos, sin que eso también no me pueda permitir también en algunos casos encontrar algunos sucrepitantes, ¿no? Y sobre todo, desde el punto de vista cardiovascular, el galope diastólico derecho, que es característico de un paciente con insuficiencia cardíaca. En una palabra, si yo encuentro un paciente con patología respiratoria, roncantes, y a nivel cardiovascular encuentro un segundo ruido en el foco pulmonar aumentado y desdoblado, y encuentro un galope diastólico derecho, que me implica que el paciente tiene probablemente insuficiencia cardíaca del lado derecho, cor pulmonar, etc. Placa de tórax. En esta placa de tórax, ustedes ven esta imagen, no hay trama broncovascular, ¿no es cierto? Está limpia, es aire puro, zonas enfisematosas se llama. Y la trama broncovascular ha sido rechazada, traccionada hacia el ilio, hacia la zona basal interna. Todo este es un área de enfisema. Igual acá. Y en la lateral sirve para ver cómo se han aplanado los semidiafragmas, ¿no? Tanto el derecho como el izquierdo. Y por último llegamos al EPOC, que es el camino final del asma bronquial del enfisema, y se define como una limitación persistente al flujo aéreo. Remarco esto porque esta es una definición un poco antigua. Persistente, generalmente progresiva y poco reversible. Este poco reversible es algo moderno que se ha agregado, pero la definición era así: limitación persistente al flujo, generalmente progresiva e irreversible, hasta hace 10 años. Pero, vuelvo a repetir, los estudios siguen continuándose, los estudios de investigación, aparición de nuevas drogas, etcétera, y hacen que los fenotipos, los cuadros clínicos de EPOC se sigan conociendo mejor, y vamos a observar que existe un caso mixto, por ejemplo, de asma, en cuyo comportamiento final se comporta ya no como asma, sino como EPOC. Entonces, ya la definición se tiene que cambiar, obviamente,
y ya no puede ser uno tan absoluto de decir que es progresiva e irreversible. Entonces ya no van a encontrar diagnósticos de irreversibilidad en EPOC, sino poco reversible. ¿De acuerdo? Y siempre asociado a un proceso inflamatorio, respuesta súper exagerada de la vía aérea y del parénquima pulmonar por la presencia de todos estos elementos nocivos. Los factores de riesgo, fundamentalmente la exposición al tabaco y a todo lo que es biomasa, ¿no? Humo de leña, factores externos que modifican, y obviamente también existen algunos factores genéticos que juegan un rol importante. No todos los pacientes que fuman, por ejemplo, hacen EPOC. Del 100% de pacientes existe un 5% de pacientes que fuman toda su vida, hasta el día que se mueran, y nunca le hemos encontrado signos de EPOC. Le hemos hecho un seguimiento anual, medio anual, de esos pacientes han vivido 70, 80 años y tranquilos. Ni EPOC ni cáncer. ¿Qué quiere decir? Que genéticamente ese tipo era formidable, ¿no? Tenía muchas defensas en ese sentido. Una genética muy fuerte, muy buena, que evita toda esta predisposición. ¿Cómo se llama? El paciente, lo que es importante recordar en EPOC es que normalmente nuestros pulmones están diseñados para trabajar, inspirar, expirar, ¿no? Hacer ventilación, hacer difusión, etc. A partir de los 25 años, cualquier persona sana comienza a envejecer el pulmón. Así como envejecemos con el correr de los años y tenemos otros parámetros para medir el envejecimiento, como la piel que se arruga, que las canas, y existen una serie de deficiencias, igualmente a nivel orgánico o estructural de ciertos órganos se produce un envejecimiento. En el parénquima pulmonar, por ejemplo, medimos el envejecimiento del pulmón mediante laboratorio y midiendo el volumen respiratorio forzado a primer segundo. Y se ha encontrado que a partir de los 25 años aproximadamente, todos nosotros comenzamos a disminuir nuestra función en lo que es volumen respiratorio a una razón de 20 mililitros por año. De 25 saquen su cuenta hasta los 50, 60, 70 años, cómo va bajando cada año 20 mililitros. En un paciente se supone sano, sin agresión respiratoria del ambiente. Pero en los pacientes que sí paran agrediendo su sistema respiratorio, que es el caso de los fumadores, ¿no?, que desarrollan EPOC, esta velocidad se acelera, es tremendamente, agarra un promedio de 80 mililitros por año. Se dice, hay un límite entre 60 y 100, vamos a agarrar un promedio de 80. 80 mililitros por año que comienza a caer el BEF1 en estos pacientes con EPOC. Evidentemente se dan cuenta ustedes que a los 50, 60 años el paciente con EPOC ya es un discapacitado respiratorio, es un oxígeno dependiente, etc. Porque todos esos mecanismos relacionados con la ventilación normal o natural, que son los músculos, no son suficientes para darle el soporte necesario para que ese paciente pueda respirar tranquilo y hacer la hematosis en el lugar adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Como la patogenia, ya hemos mencionado, inhalación de todos estos elementos que conforman un gas, un medio contaminado, partículas que provocan reacción inflamatoria y una respuesta exagerada del sistema que provoca esta lesión. Lesión crónica, destructiva, en el caso del enfisema, miren los sacos alveolares cómo se destruyen, se alteran, se dilatan, ¿no? Se dilatan. Todo esto es enfisema. Se destruye el bronquiolo respiratorio, se destruye el saco alveolar, los tubos alveolares, etc. Y cuadro clínico característico es disnea, ¿no? La disnea de esfuerzo, que con el tiempo se convierte en una disnea de reposo. Una disnea que va creciendo, ¿no? Grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños, y disnea al mínimo, al reposo. No puedes ni caminar, ni de tu cama, ni al baño. Necesitas oxígeno, caminas con oxígeno. Es decir,
una calamidad. A ver, igualmente para remarcar lo que hemos dicho anteriormente, el EPOC pueden encontrar todo, ¿no? Cuando un paciente llega a EPOC, puede encontrar sibilancias, la disnea nocturna con sibilancia, característica del asma. Por eso le decía que hay un caso mixto, un caso asma y POC. Esos son los fenotipos que estamos hablando ahora, ¿no? Y en estadio ya más último, ya asociado en los casos de bronquitis crónica, donde predomina bronquitis crónica, llega a la insuficiencia cardíaca con mayor rapidez, ¿no? Pérdida de peso, mal pronóstico. La clínica en la inspección, como decía, tenemos que documentar que existe grado de dificultad respiratoria mediante la disnea. Y ahí es donde tenemos que examinar al paciente todo lo que es la parte dinámica, no solamente la función estática, sino la función dinámica del pulmón. Y vamos a observar todos los parámetros que se han descrito en las clases anteriores para definir si existen o no problemas respiratorios. En la percusión vamos a encontrar pues el timpanismo característico y en la ocultación, como les decía, el murmullo no lo vamos a encontrar porque no existe parénquima, todo está destruido. Un tiempo expiratorio largo y podemos encontrar roncos, algunos sibilantes, etc. El diagnóstico de EPOC está basado fundamentalmente en una espirometría, pero no en la espirometría básica, sino en la espirometría forzada. Y dentro de la espirometría forzada hacemos volumen expiratorio forzado, capacidad vital forzada, y ese índice, ese cociente entre volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada, que se llama índice de Tifenio, es el que da el diagnóstico de EPOC. Cuando se encuentra por debajo del 70%, o 0.7 si ustedes quieren, por debajo del punto de 70% estamos hablando de que estamos frente a un EPOC. Pero esto es después de la segunda prueba, no en la primera. En la primera hacemos un diagnóstico y volumen respiratorio forzado disminuido. Muy bien. Estimulamos al paciente, utilizamos salbutamol, como les decía, en 400 microgramos, que son 3, 4 expiradas. Esperamos 20 minutos, volvemos a repetir la prueba y si en esta segunda prueba encontramos que el cociente de Tifenio es por debajo de 0.7, el diagnóstico es de EPOC. ¿Ok? Diagnóstico diferencial, ya hemos dicho, con asma, con bronquiectasia, bronquiolitis obliterante, etc. Muy bien, creo que hasta ahí es la clase de hoy día. Si tienen alguna pregunta, me hacen, por favor. ¿Aló, me escuchan? ¿O estaba hablando porque acá dice la calidad de la red ha estado mala? Sí, doctor, sí se le ha escuchado bien. Esto de internet es un tema. Bueno, a ver chicos, algo que no haya quedado claro, preguntas, abran sus cámaras. ¿No hay preguntas? Doctor, buenos días. Sí, ¿quién habla, por favor? Campuzano, doctor. Ya. Doctor, en relación, usted menciona como definición para la bronquitis crónica, no se debería considerar más de 3 meses, sino tenía que ser, bueno, no más de 3 semanas, sino tenían que ser mínimo 3 meses durante 2 años consecutivos. Entonces, cuando, por ejemplo, en cuanto a la presencia de tos, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tiene más de, digamos, 3 semanas de tos con alguna expectoración,
¿cómo se le denominaría? ¿Seguiría siendo bronquitis aguda? A ver. Si tú tienes un paciente que tose y expectora más de 3 semanas, eso se llama sintomático respiratorio. Cualquier paciente que tosa más de 3 semanas se denomina, desde el punto de vista epidemiológico, sintomático respiratorio. Y es un paciente en el cual tienes que hacer una investigación fundamental, que es, en el Perú sobre todo, determinar en ese sintomático si ese paciente es portador de tuberculosis. Entonces está indicado hacer un BK en ese paciente. No confundamos, ¿no? Sintomático respiratorio. Ahora la pregunta es, o sea que un bronquitis crónico es un sintomático respiratorio? Sí. Un bronquitis crónico es un sintomático respiratorio. ¿Por qué? Porque tiene tos constantemente y hace exacerbaciones 3, 4 veces en el año, con tos y expectoración. Justamente uno de los diagnósticos diferenciales en cada vez que uno ve un paciente con bronquitis crónica es no solamente pedirle un cultivo de gérmenes comunes para determinar cuál es el agente etiológico frecuente, sino para ir en BK, porque la TB está metido dentro de las posibilidades que pueda tener ese paciente. ¿Ok? No sé si está aclarada tu pregunta. Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Buenos días. Buenos días, Juni. Yo tengo mi abuelita que tiene EPOC y al inicio de la pandemia nosotros nos llegamos a dar cuenta que ella tenía una saturación más o menos que oscila entre 86 y 90. Esta saturación con el pasar del tiempo va a comenzar a bajar. El EPOC que ella tiene es porque ella cocinaba mucho con leña. Ya. Entonces, el humo que inhaló, creo que eso fue a lo que le asociaron los médicos la causa del EPOC. Esta saturación que ella tiene con el pasar de los años va a llegar a bajar o va a necesitar ay, no sé cómo se llama, que les ponen, que les va a dar oxígeno Ya. o no, no es necesario, sí. Bueno, a ver, si tu abuelita estaba expuesta a biomasa, como de leña, etc., tiene dos probabilidades, que pueda ser EPOC o pueda ser una fibrosis pulmonar. Si le han hecho una espirometría, seguramente, y han dicho que tiene un EPOC, este es el diagnóstico que está claro. Pero si no le han hecho ninguna espirometría, la otra probabilidad que pueda tener tu paciente es que pueda tener una enfermedad intersticial tipo fibrosis pulmonar, que también se caracteriza porque tiene disnea, pero una disnea diferente. Cuando está en reposo está tranquila, no se agita, es su vida normal, habla tranquilo. Pero a veces comienza a hacer ejercicio o caminar, se evidencia la disnea. Y el comportamiento es más o menos similar, con la única diferencia que la fibrosis es un fenómeno de tipo restrictivo, mientras que a nivel de EPOC es un problema de tipo obstructivo. Entonces la espirometría va a ser diferente, ¿correcto? Mientras que en la fibrosis pulmonar, enfermedad restrictiva, la que se afecta fundamentalmente es la capacidad vital forzada, más no el volumen respiratorio forzado. En cambio, en el EPOC, lo que se altera es el volumen respiratorio forzado, más no la capacidad vital forzada. ¿Ok? Entonces me estoy dejando entender. Entonces, son dos fenómenos muy similares, pero desde el punto de vista laboratorial diferente. Uno es restrictivo, el otro es obstructivo. Pero los dos se manifiestan con disnea. Entonces, para hablar de tu paciente, ahora, los dos en un determinado estadio pueden tener una saturación baja. Depende de la fibrosis. Si fuera una fibrosis pulmonar bastante severa, ya de estadio avanzado, obviamente va a tener una saturación baja, va a tener una oximetría baja, una gasometría baja, va a haber hipoxemia definitivamente, ¿no? Y si es un EPOC, definitivamente tendríamos que tener la hipoxia va a ser cada día más marcada, la hipercapnia también va a ser persistente, como en todos los pacientes crónicos, ¿no?
incremento de CO2, son retenedores de CO2 y hipoxémicos. Con el tiempo, esa hipoxemia se va a agravar más y va a tener necesidad de tener soporte de oxígeno. ¿Cuándo se indica el soporte de oxígeno? Cuando un paciente con EPOC se exacerba cada rato. Exacerba significa que se intensifica nuevamente la enfermedad o se agrava por una infección agregada, viral o bacteriana, que es la norma, y con cada proceso eso va deteriorando más su función pulmonar. De tal manera que al final llega a un estado de dependencia de oxigenoterapia, ¿no? No sé si eso ha satisfecho tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor, en cuanto a la relación de la diferencia entre efisema y bronquitis crónica, en cuanto a la percusión, usted habló de algunos signos, el signo de Litten, el signo de Fluken, algo De así. Hoover. No sé si podría volver a explicar eso, doctor, porque un poquito no lo logré entender. A ver, cuando tú haces una percusión en un paciente normal, percutes todo lo que es el área pulmonar, más o menos hasta el 10º espacio intercostal. Y a partir del 10º hacia abajo, ya encuentras matidez. ¿Qué significa? Que estás percutiendo el diafragma. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien. Entonces, tú a ese paciente le dices, tome aire, hondo, inspire. El paciente inspira y después expire. En inspiración percutes y vas a ver que hay una movilización. Si lo tratas de medir, más o menos de 6 centímetros de inspiración y expiración. 6 centímetros, ¿ok? Si son 6 centímetros, eso es lo normal en un paciente. ¿Qué pasa en los pacientes con EPOC? Con enfisema. Hace la misma figura y vas a observar que esos 6 centímetros no se dan, que se han reducido a 3. ¿Qué significa? Que el pulmón ha crecido en volumen. Entonces, por definición, enfisema, ¿qué cosa es? Destrucción de alveolos, de paredes alveolares, y ya no es un alveolo solo, sino se han sumado y están así, y retienen aire. El pulmón crece en volumen, se deforma la caja torácica, ¿correcto? Tenemos el tórax en tonel. Un paciente con un torito, con un tórax bien ancho, cuadrado, con cuello corto y que está así. Tórax en tonel, que significa enfisema, sobre distensión, mucho aire en el parénquima pulmonar. Entonces, cuando tú comienzas en un paciente con enfisema a percutir, te vas a dar cuenta que ese espacio, esa diferencia que normalmente era de 6, se reduce a 3. ¿En base a qué? A que el diafragma, que es como una cúpula, ¿no? Se ha aplanado, se ha hecho horizontal. ¿Ok? Y ese diafragma generalmente se prende, se sostiene en las paredes laterales del tórax, fundamentalmente, y muy poquito en el fondo. Pero al hacerse horizontal, correcto, ya el soporte que le dan las paredes costales son bajas, se aplanan. A la hora que tú percutes, ahí vas a observar que, como te digo, que en este movimiento inspiración-expiración ya solamente es 3. Significa que el pulmón se moviliza poco, porque está bien sobredistendido, ¿no? Y vas a observar que los espacios pleurales a la hora que inspiren se van a meter también. Las últimas parrillas costales normalmente no obedecen a la presión torácica, porque anatómicamente no le corresponde al tórax, le corresponde al abdomen. Pero como el diafragma ha bajado, ¿no? Entonces esas parrillas costales ahora le corresponden o actúan bajo la presión que existe en el tórax, más no en el abdomen. Me dejo entender, ¿no es cierto? Contéstame, si no, para volverte a repetir.
Esa última parte, doctor, creo que también hacía en relación a que obedece a la presión del tórax, algo así estoy entendiendo. Todos los movimientos en un paciente normal de inspiración y expiración están basados en la presión negativa que existe en el espacio pleural. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Mientras más presión negativa hay mayor movimiento inspiratorio y expiratorio. Bien, entonces, ¿qué pasa en ese movimiento? Los espacios intercostales se van hacia adentro, ¿no? Y también las parrillas costales se van hacia adentro. ¿Ok? ¿Me dejó entender o no? Al decir hacia adentro, ¿se refiere a que se juntan, doctor? Los espacios intercostales, por la presión torácica a las cuales están afectadas, se retraen en la inspiración, se meten. Así como hay una retracción a nivel supraesternal o supraclavicular, como hemos visto que se contrae y se va hacia adentro el espacio, es que no lo han visto, pues lamentablemente en la práctica, ese es un problema. Cuando uno mira la retracción que presenta supraesternal, supraclavicular o intercostal, se da cuenta claramente qué está pasando. Cuando tienes un paciente con insuficiencia respiratoria o una crisis asmática y lo ves que se hunde acá, esta zona supraesternal se hace como un hueco y se profundiza más, igual en las zonas supraclaviculares, igual entre los espacios intercostales. Eso se llama retracción intratorácica. Se retrae el espacio. Y así como se retrae el espacio, también se retraen las costillas finales. Por eso se llama signo de Hoover cuando las costillas están metidas y signo de Litten cuando los espacios se contraen hacia adentro también. Tú ves que se desplazan las costillas hacia adentro cuando el paciente inspira. En los pacientes enfisematosos, solamente en ellos, no se confundan. No en el bronquítico crónico, no en el asma, no. Solamente en los enfisematosos. No sé si no está más entendible la explicación. Sí, doctor, está mejor. Doctor, buenos días. Y en el Días. caso del signo de Dressler, también que lo mencionó en la palpación, ¿cómo lo diferencia? Es impulso, es medir. Ustedes ya han hecho cardiología, ¿no es cierto? Sí. Ya. Cuando mides el crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿cómo mides? El impulso, o sea, el impulso ventricular derecho y el impulso ventricular izquierdo, ¿cómo lo mides? Cuando trazas una línea media clavicular del lado izquierdo y cuando tratas de palpar la punta del corazón y está por fuera de la línea media, es un signo indirecto de que hay crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? En el caso del ventrículo derecho, pones la mano ahí debajo a nivel del epigastrio y vas a escuchar, vas a sentir el choque de punta del ventrículo del lado derecho. Ese impulso del ventrículo del lado derecho se denomina signo de Dressler. Se ve mucho más en los pacientes con pericarditis, obviamente, pero en los pacientes con EPOC terminal, en los bronquíticos crónicos que ya están en EPOC terminal, que han hecho insuficiencia cardíaca, que han hecho previamente hipertensión pulmonar, en esos pacientes es donde vamos a encontrar estos signos. No sé si está aclarada tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Solamente preguntan los de mi grupo. Ayer estuve escuchando las clases del doctor González y había un caballero que se metió un rollo muy importante. ¿Cómo se apellida? A ver. Que dije, vaya, estudian. ¿Y ahora por qué no preguntas? No lo veo. ¿Asistió a clases o no? Apertura en cámara, por favor.